Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a comenzar viendo la clasificación de los sistemas materiales y nos vamos a centrar en las leyes ponderales de la química y en la composición centesimal de un compuesto. Recordemos que los fenómenos físicos eran aquellos en los que no cambiaba la naturaleza de la sustancia. Los cambios de energía, la acción de los campos de fuerza, los cambios de estado, la electricidad, los cambios de posición, todos estos son cambios físicos, fenómenos físicos. La transformación del hielo en agua es así un fenómeno o un proceso físico. Los fenómenos químicos son aquellos en los que una o más sustancias, llamadas reactivos, se transforman en otra o en otras sustancias diferentes que llamamos productos. Por ejemplo, en la digestión de los alimentos, por ejemplo, cuando quemamos un papel, por ejemplo, cuando una lámina de cobre se vuelve negra al calentarla. En todos estos casos hablamos de fenómenos o de cambios químicos. La química es la ciencia dedicada a estudiar en profundidad los fenómenos químicos, la estructura de la materia, los cambios químicos, como hemos dicho, y además las reacciones químicas. Podemos definir materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen en el espacio. Hay dos tipos de sistemas materiales: las mezclas, que es un tipo de materia formada por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí y conservan sus propiedades. Las mezclas pueden separarse por procesos físicos y tanto su composición como sus propiedades pueden variar en diferentes partes de la mezcla. Y luego tenemos las sustancias puras, que es un tipo de materia que no puede separarse en otros tipos más simples por ningún proceso químico. Se caracteriza por tener composición y propiedades constantes. Las mezclas se dividen en mezclas homogéneas y heterogéneas. Las heterogéneas son aquellas donde se pueden apreciar dos o más fases reconocibles a simple vista o con microscopio. Por ejemplo, el granito, por ejemplo, las mezclas de aceite y agua. Y las mezclas homogéneas, llamadas también disoluciones, son aquellas en las que todos los componentes forman una única fase, no siendo posible distinguir esos componentes. El aire, por ejemplo, es una disolución, es una mezcla homogénea, el agua del mar, etc. Dentro de las sustancias puras nos encontramos los elementos, que son sustancias que no pueden ser descompuestas en otras más sencillas por procesos químicos. Son los elementos que aparecen en la tabla periódica: el oxígeno, el sodio, el hierro, el cloro, el hidrógeno, el zinc, el cobre, el potasio. Y los compuestos son también sustancias puras, pero formadas por dos o más elementos químicos, unidos en una proporción fija. Pueden separarse en sustancias más sencillas en los elementos mediante procesos químicos. Por ejemplo, el agua, el cloruro de sodio, etc., son ejemplos de compuestos químicos. Aquí tenemos entonces un cuadro que nos puede ayudar. Los sistemas materiales, la materia, se divide en mezclas y sustancias puras. Las mezclas pueden separarse por métodos físicos en sustancias puras y las sustancias puras no se pueden separar por métodos físicos. Las sustancias puras tenemos compuestos y elementos. Los elementos no se pueden separar químicamente en sustancias más sencillas y los compuestos sí se pueden separar por métodos químicos en sus elementos constituyentes. Y en las mezclas tenemos las mezclas heterogéneas, que son visibles los componentes a la vista normal, y las mezclas homogéneas, que tienen solo presentan una única fase, son las llamadas disoluciones. Vamos a hablar ahora de dos leyes ponderales muy importantes. La primera es la ley de conservación de la masa, enunciada por Lavoisier en 1789, que dice que en una reacción química la masa ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. La podemos enunciar de otra manera diciendo que en toda reacción química la masa se conserva. Es decir, que la suma de las masas de los reactivos en una reacción química debe de ser igual a la suma de las masas de los productos que se obtienen en esa reacción química. Proust fue un ilustre químico del siglo XVIII. Proust fue contratado por el gobierno español para hacerse cargo de las enseñanzas de química y metalurgia del Real Colegio de Artillería de Segovia. Está justo enfrente
del Alcázar, si alguno ha estado por Segovia. En sus laboratorios, el famoso químico francés maduró la ley de las proporciones definidas que permitió establecer de forma definitiva la existencia de los átomos como unidades básicas de la materia. Este es el monumento que recoge frente a esos laboratorios del Colegio de Artillería de Segovia, pues la presencia, el homenaje al químico Louis Proust. La ley de las proporciones definidas, establecida por Proust en 1799, establece que cuando dos o más elementos químicos se combinan entre sí para dar un determinado compuesto, lo hacen siempre en una proporción de masa constante. Es decir, si reaccionan 10 gramos de cobre exactamente con 5,06 gramos de azufre y se obtienen 15,06 gramos de este compuesto, sulfuro de cobre 2 o monosulfuro de cobre, fijaos que se cumple la ley de Lavoisier. La suma de las masas de los reactivos es igual a la masa de producto. Pues bien, si yo pongo otras cantidades, por ejemplo, mantengo la cantidad de cobre, pero varío la de azufre, la cantidad de azufre que va a reaccionar con el cobre para dar el sulfuro de cobre 2 es la misma. Y reaccionarían 5,06 gramos, por lo tanto los 2 gramos adicionales de azufre quedarían inalterados al final de la reacción. Al revés, si pongo la cantidad de azufre 5,06 y pongo más cobre, 20 gramos, pues se formará la misma cantidad que en los dos casos anteriores de sulfuro de cobre 2 y reaccionarán solo 10 gramos de cobre. Los otros 10 gramos de cobre quedarán en exceso. Es decir, que siempre que queramos formar un determinado compuesto, en este caso el sulfuro de cobre 2 o monosulfuro de cobre, la relación que va a haber entre la masa del cobre y la masa del azufre va a ser esta. Si dividimos la masa de cobre entre la masa del azufre, la relación es de 1,98 entre las dos masas. Es decir, que si yo tengo otra cantidad, por ejemplo 10 gramos de cobre, perdón, esta es la que acabamos de ver, esta es la relación, si yo tengo 63,55 gramos de cobre y 32 gramos de azufre, si ustedes se fijan, la relación es la misma. Son distintas masas, pero la relación es la misma. Si la relación no fuera la misma, pues habría que ver quién es el elemento que sobra como antes y sobraría, ¿vale? Se ajustaría siempre a esta relación, a esta división entre la masa de cobre y la masa de azufre. Siempre nos daría 1,98. Esto no quiere decir que todos los compuestos de cobre y azufre se combinen en esta proporción. Si el compuesto de cobre y azufre es diferente, por ejemplo, el sulfuro de cobre 1 o sulfuro de dicobre, este compuesto no tiene la misma proporción de cobre y azufre porque no es el mismo compuesto. Recuerden que la ley de Proust dice que cuando dos o más elementos químicos se combinan entre sí para dar un determinado compuesto, si el compuesto es otro, pues la proporción de masa es diferente. La relación entre estas masas para diferentes compuestos viene dado por otra ley que no veremos, que es la ley de las proporciones múltiples, ley de Dalton. También he de decir que no siempre todos los compuestos dan lugar a compuestos con fórmulas, porque realmente lo que significa esto es que las fórmulas de los compuestos van a estar formados por un número entero de átomos. Esto no siempre ocurre así y hay compuestos denominados no estequiométricos que no siguen la ley de Proust, pero en el bachillerato no va a ser objeto del estudio de estos compuestos, pero que sepamos que sí existen. La ley de Proust nos dice que todas las muestras de un compuesto tienen la misma composición, es decir, las mismas proporciones de masa de todos los elementos constituyentes, siempre que sea el mismo compuesto. Vuelvo a repetir. Llamamos composición centesimal de un compuesto a su composición en tanto por ciento. Por tanto, la composición centesimal para el mismo compuesto siempre será constante, siempre será fija. ¿Cómo hallamos
la composición centesimal? Primero vamos a recordar lo que era una fórmula. Las fórmulas son la representación de los compuestos químicos. Los compuestos químicos se representan por fórmulas. La fórmula es un conjunto de símbolos que representan los átomos que se unen y estos subíndices que indican cuántos átomos de cada tipo se unen. Recordemos que si el compuesto es covalente, esto sí era así. Si el compuesto es iónico, realmente la fórmula es una relación, recuerden esto, entre los átomos que se unen. Entonces es importante que cuando veamos la fórmula hablemos de una unidad, digámoslo así, del compuesto. Por ejemplo, para los compuestos iónicos, la fórmula realmente sería una fórmula que solo indicaría la relación entre los átomos. En los compuestos covalentes, la fórmula sí que indica el número de átomos de cada tipo que se unen. Pues bien, en el ácido carbónico la fórmula me va a dar varias informaciones. En primer lugar, qué átomos forman la molécula o unidad fórmula, si fuera un compuesto iónico, de ese compuesto. La fórmula representa una molécula, en el caso de los compuestos iónicos, una unidad básica del compuesto de ácido carbónico. La molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno, como aquí no hay subíndice, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. ¿Cómo hallo la masa de una molécula de ácido carbónico? Pues conociendo las masas atómicas de cada uno de los átomos que la componen. La masa molecular, como tenemos 2 átomos de hidrógeno, será 2 por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, más, como tenemos un solo carbono, pues 1 por la masa atómica del carbono, o lo que es lo mismo, la masa atómica del carbono, más 3, tenemos 3 átomos de oxígeno, por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Si sustituimos cada masa atómica por su valor, sumarían 62 unidades de masa atómica que se pueden representar como 62U. Esa es la masa de una molécula. Ahora, ¿cuál es la masa de un mol de molécula? Es decir, de un número de Avogadro de 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pues sería el mismo número, 62, pero la unidad cambia. Sería 62,0 gramos. Aquí unidades de masa atómica para la masa de una molécula, gramos para la masa de un mol, en este caso de molécula. Es decir, un número de Avogadro 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Cómo podemos calcular la composición centesimal del ácido carbónico? Bueno, aquí tenemos lo que hemos hecho para hallar la masa atómica y en un mol de este compuesto, es decir, en 62 gramos de este compuesto, 2 gramos serán hidrógeno, 1 por 12, 12 gramos serán carbono y 3 por 16 serán gramos de oxígeno, 48 gramos serán oxígeno. Si os fijáis, si yo sumo todo esto, me da 62. Y ahora, lo que debemos de hacer es establecer el porcentaje de cada elemento en el compuesto. Y para eso vamos a establecer una proporción. Por ejemplo, para el hidrógeno, yo sé que 62 gramos de hidrógeno corresponden a 100 gramos de compuesto, pues 2 gramos de hidrógeno, ¿qué porcentaje de hidrógeno tendremos en el compuesto? Pues 2 por 100, 200 entre 62, 3,23% de hidrógeno. Para ver el porcentaje de carbono, pues lo mismo. Si 62 gramos lo pasamos a 100 gramos de compuesto, pues en 12 gramos de carbono, esos 12 gramos, ¿qué porcentaje, cuántos gramos de estos 100 serán carbono? 19,35. Y lo mismo para el oxígeno. Obviamente las 3 porcentajes tienen que sumar el total del compuesto, el 100% del H2CO3. Bien, el análisis elemental se utiliza para determinar precisamente la composición elemental, la composición centesimal, normalmente de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Puede haber aparatos que den de más elementos o de menos, en muestras de naturaleza muy variadas, tanto inorgánicas como orgánicas. Esto es un analizador elemental moderno,
con un ordenador, que lo que hace es coger la muestra y darnos los porcentajes de los elementos que la constituyen. A partir de la composición centesimal de un compuesto, podemos determinar su fórmula si sabemos o podemos calcular su masa molecular. Y esto será objeto de un futuro vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta ese futuro vídeo.